¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia este martes. Sí, bueno, es que nos quedamos pensando en el lunes todavía, pero bien. Gracias por compartir, denle me gusta. Aquí en Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Esta tarde traemos a colación un tema que es importante. Importante porque estos convenios de Honduras-Cuba son convenios muy ya de larga data, especialmente los convenios que traen los médicos cubanos a nuestro país, pero también luego la preparación de hondureños en Cuba. Ha sido muy cuestionado este convenio, algunos por la parte ideológica. También se ha señalado que vienen infiltrados hasta espías cubanos, dicen, o asesores cubanos, han señalado algunos sectores. Se firmó este convenio, obviamente que hay profesiones de las que se carecen, pero también el Colegio Médico de Honduras se ha pronunciado en relación a esto porque se ha dicho de que van a traer hasta médicos generales, y en médicos generales hay demasiado médico general que está sin trabajo. Esta tarde hemos invitado al doctor Marco Elio Girón. Él es, aparte de ser médico, o sea, es diputado también por Libertad y Refundación en el Congreso Nacional. Y doctor, cuéntenos un poco cómo está este tratado que se ha firmado con Honduras-Cuba en relación a la venida de médicos cubanos a nuestro país. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Carlos López. Buenas tardes a todos los oyentes y radioescuchas de ICN y de su programa Los Analistas de la Noticia. Muchas gracias por la invitación. Como usted muy bien lo dijo, esto es un tratado que ya lleva muchos gobiernos anteriores y muchos años. Donde fue más notorio fue hace más de 25 años en el marco del huracán Mitch, en el gobierno del ingeniero Carlos Flores Facusté, que vino oficialmente una de las primeras brigadas médicas cubanos, y que el pueblo hondureño les dio muy buena bienvenida, porque fueron uno de los primeros países junto a México y los Estados Unidos en que el pueblo hondureño recibió apoyo después de aquel trágico evento meteorológico como el huracán Mitch. Desde ese entonces han estado viniendo las brigadas médicas cubanas, solo que cada gobierno ha puesto sus cláusulas en el tratado. El propio Pepe Lobo, Juan Orlando Hernández, trajo brigadistas cubanos a nuestro país. Y en este gobierno nuevamente se están trayendo bajo un nuevo acuerdo. El acuerdo consiste en traer médicos especialistas en los cuales carece nuestro país, o que hay un escaso número de especialidades, como por ejemplo los geriatras o gerontólogos y gerontólogas, que son aquellos médicos que ven pacientes de la tercera edad. Especialistas también en medicina deportiva, que no hay esa especialidad aquí en el país, a pesar de que somos un país que nos gusta el fútbol y otros deportes. Especialidades como la endocrinología, que hay muy pocos endocrinólogos en el país, y que usted, para tener una cita aún a un médico privado, se la da cada 6 meses. No digamos en un hospital público, puede ser visto una vez al año. Pero también vienen especialistas como en cardiología, que también hay pocos en el país, y oftalmólogos, entre otras especialidades que se podrían ir sumando, y de estos tiene conocimiento la Secretaría de Salud, que ya vio el visto bueno y que es la que realmente conoce las necesidades en el país. Quiero aquí aclarar 2 asuntos al pueblo hondureño. Una situación es el patrono, que en este caso es la Secretaría de Salud, el patrono de los médicos, y otra cosa es nuestro sindicato, que en este caso sería el Colegio Médico de Honduras, que de acuerdo a las publicaciones tanto actuales como anteriores, no han estado muy de acuerdo a que vengan médicos cubanos a nuestro país.
Sí, pero ¿por qué no están de acuerdo, doctor? Porque ellos tienen su justificación también. Bueno, actualmente el colegio médico, voy a irme a la actualidad y Sí, también hacia atrás. Anteriormente, el colegio médico se había opuesto por situaciones de competitividad. O sea, decían, bueno, ¿cómo es que vienen médicos generales? Y aquí tenemos médicos generales. Y no dejaban de tener razón. Luego la justificación de los gobiernos anteriores fue de que los médicos no se querían ir a lugares postergados y los médicos cubanos sí lo hacían. Eso fue una excusa que utilizó el gobierno. Luego fueron trayendo más brigadas y se asentaron en las diferentes ciudades. Se pensaba que muchos médicos cubanos se iban a quedar en nuestro país. Y no puedo decir que no se quedó más de alguno, pero la mayoría en 25 años han regresado a su país o siguen de brigadistas a nivel mundial. Actualmente, el colegio médico, en una semana vamos a elecciones de la nueva junta directiva. Y hay un sentimiento dentro del gremio médico que podría llamarse de celos profesionales, que es entendible. Yo creo que el colegio de ingenieros, si trajeran ingenieros al país, ya sea especialistas en construir hospitales o en construir obras de alta envergadura como represas, pues sintieran un poco de celo profesional. Creo que eso es comprensible. Pero deben de ver también de que como está en un proceso electoral actualmente la Junta Directiva, los candidatos en su gran mayoría están tomando esto como una bandera de propaganda política gremialista, eminentemente gremialista, tratando de conseguir votos para lograrse la presidencia y la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras. Y eso lo he escuchado de ya dos candidatos a la presidencia del Colegio Médico. Habría que ver uno de ellos que es egresado de la Escuela Latinoamericana de Cuba. Y me refiero al doctor Roberto Cosenza, que él es cardiólogo egresado de Cuba. No escuchamos y yo no creo que viniendo él de Cuba se vaya a oponer a estas brigadas médicas cubanas. pero el doctor Santos también creo que, bueno, ha pertenecido a la fila de Libertad y Refundación y se opone a este tipo de contrataciones, doctor. Sí, el doctor Samuel Santos actualmente es vicepresidente del Colegio Médico de Honduras. Sí. Y además de ser vicepresidente actual, va por la presidencia del Colegio Médico. Creo que se están midiendo, creo que hay como 4 o 5 candidatos. Y él, que ha andado en campaña en diferentes hospitales a nivel nacional y unidades de salud, pues a lo mejor ha recogido el sentimiento y pensar de algunos médicos y no quiere perder esos votos, ¿verdad? Pero creo yo que más allá de la campaña proselitista donde sale el tema, creo que tiene que ver el tema ideológico. En este caso, sí, si bien es cierto, el doctor Santos ha sido candidato nuestro en el municipio de Tela, Atlántida, creo que fue regidor de la alcaldía por Libertad y Refundación, pero en el partido, como su nombre lo dice, Libertad y Refundación, hay muchas tendencias ideológicas. Nosotros tenemos tantas personas de izquierdas como de derechas, y igual es la línea de pensamiento, hay libertad de pensamiento. Sí, doctor, ¿realmente hay alguna parte ideológica en esto? Porque usted dice que es puramente gremialista y que se buscan elecciones, pero sí hay cuestiones bien claras del Colegio Médico de Honduras en cuanto a este tipo de contrataciones. Tienen que ser lo más transparente posible. Es más, se está pregonando porque hay mucho médico de hondureño que se queda sin trabajo por traer médicos de otro lado. Mire, en este gobierno, nosotros en el Congreso Nacional aprobamos un aumento al presupuesto de la Secretaría de Salud de más de 9,000 millones de lempiras
para contratar aproximadamente 9,000 trabajadores de la salud, dentro de los cuales habían aproximadamente una cifra mayor de los 2,300 médicos que se les dio acuerdo permanente. Nunca en la historia moderna de Honduras se había dado acuerdo permanente a tanta cantidad de médicos, precisamente por ser considerados héroes en la pandemia. Y además de eso, siempre hay médicos por contrato. Y en esto hay que ser claro de que los médicos que están por contrato, que se les va a vencer, algunos se les va a contratar a otros médicos, pero un contrato de médico no va a ser utilizado para contratar un microbiólogo, una psicóloga, una enfermera. Si van a haber cambios, va a ser por otro médico hondureño debidamente colegiado. Y la cantidad de médicos cubanos que viene es pequeña, no llega ni a 100 médicos los que vienen al país, y principalmente de las especialidades que le dije yo anteriormente, geriatras y gerontólogos, que son los encargados de ver las personas de la tercera edad. Hay muy pocos en Honduras, endocrinólogos, cardiólogos, oftalmólogos y medicina deportiva. Esto no conlleva ningún tipo de competencia con los médicos hondureños, y obviamente el mayor patrón de los médicos es el gobierno a través de la Secretaría de Salud y la Seguridad Social. Los otros pues lo hacen a través de la medicina privada, que también es regulada por la Secretaría de Salud en conjunto con el Colegio Médico de Honduras. Fíjese que precisamente contamos con la presencia de la doctora Elga Codina, presidenta del Colegio Médico de Honduras, aquí en nuestros estudios, y he escuchado parte de su exposición en relación a esto. Usted ha señalado que es una cuestión puramente gremialista, que hay en estos momentos hay una lucha dentro del Colegio Médico, y que también ha habido un ingrediente ideológico. No obstante, también ha mencionado a personas como el doctor Cosenza, que va aspirando a esto. Sin embargo, el doctor Cosenza, tengo entendido que ha sido de una línea del Partido Nacional, y por otro lado también el doctor Santos, que ha sido de una línea del Partido de Libertad y Refundación, y que está en desacuerdo. Hay libertad de pensamiento en esto, pero bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. ¿Qué puede decir en relación a estos señalamientos que también ha hecho el doctor Elio Girón? Sí, un saludo al doctor Girón y a usted, licenciado López. Realmente sí, celebramos que a inicios de este gobierno se regularizó, se legalizó la situación de contractual en que estaba una cantidad grande de médicos, 2,556. Esas fueron presiones del Colegio Médico, porque estaban también contratados desde la pandemia y desde años antes, muchos de ellos de esta forma irregular, ¿verdad? En las cuales no se les respetan adecuadamente sus derechos laborales, y en este nuevo gobierno se les dio la permanencia. No son plazas nuevas, son plazas que estaban ocupadas desde hace mucho tiempo. No ha habido concurso médico como lo dicta la ley, sin embargo tenemos la promesa de que lo va a haber. Estas nuevas contrataciones han generado ya un derecho laboral, han generado ya la oportunidad de que estas personas reclamen judicialmente su derecho a su nombramiento, de tal forma que si estas personas, la Corte falla a favor de ellos, que lo va a hacer en un tiempo, de acuerdo a la velocidad que tenga la justicia hondureña, van a pagarle todos estos salarios caídos. ¿Por qué no continuarles a estos médicos que sin ninguna justificación les han interrumpido sus contrataciones? ¿Por qué no continuarles renovando sus contratos para evitar estas demandas? Porque eso a nosotros como ciudadanos nos toca pagarlo, estas demandas con estos salarios caídos, no percibidos y tampoco laborados, pero que la ley así lo dicta. ¿Por qué, si se necesitan más médicos en el sistema de salud, por qué no se hace debidamente la contratación a través del concurso de plazas como lo dicta la ley? Eso es de lo que nosotros estamos exigiendo, y lo hemos estado exigiendo por años, e hicimos mucho énfasis en este nuevo gobierno porque teníamos mucha esperanza que las cosas iban a ser diferentes, ¿verdad? Pero
tenemos una nueva ministra de Salud, tenemos otras expectativas para con ella, por la beligerancia con la que ella actúa. Entonces, estamos anuentes a seguir nosotros apoyando, en este caso, a participar en las bases del concurso para que se empiecen a trabajar ya, ahorita, este mes, y para que se pongan en práctica esos concursos pronto, para que se vea, para que se documente la gran necesidad que tiene el gremio médico en tener un trabajo oficial con el Estado. Doctor Girón. Bueno, qué bien que lo reconoce nuestra presidenta del Colegio Médico y un saludo a la distancia, la doctora Elga Codina, que se han contratado más de 2.500 médicos. Esta es una buena noticia que recibió el pueblo hondureño al inicio del gobierno, como un premio a los médicos que estuvieron o estuvimos. Yo estuve ahí, aunque yo ya tenía plaza, ¿verdad? Y no he optado ni voy a optar por una segunda ni tercera plaza, por haber sido tratantes en la pandemia, ¿verdad? Y estar en la primera línea. En ese sentido, pues, creo yo que este gobierno está cumpliendo. Siguen contrataciones de médicos, pues, ¿qué le podría decir? Que el presupuesto de la salud pública en este año se aumentó cerca de 3.000 millones de lempiras. Y eso va a ayudar también para contratar no solo médicos, porque el personal de salud no solo puede estar medicalizado, necesitamos también enfermeras, profesionales, auxiliares, microbiólogos, psicólogos, desde el aseador hasta el vigilante de una unidad de salud o un hospital, el personal técnico de rayos X, de anestesia. En fin, el sistema de salud es bien complejo y coincido con la doctora Codina que hay nuevas expectativas con la nueva secretaria de salud, la doctora Carla Paredes, que ha sido muy abierta no solo con el gremio médico, sino que con los más de 20 organizaciones o sindicatos que hay en la Secretaría de Salud. Vimos recientemente cómo el hospital Mario Mendoza, que se había estado en huelgas permanentes, afectando a aquellos pacientes psiquiátricos que son crónicos. Una enfermedad psiquiátrica puede ser de por vida, y tiene que estar yendo periódicamente a la consulta, y vemos cómo la doctora Carla Paredes resolvió ese problema y firmaron un acuerdo que estoy seguro que lo va a cumplir. Situaciones que se había estado viendo muy frecuente en ese hospital, y vemos que va por muy buen camino la secretaria de Salud, Carla Paredes. Carlos. Sí, solamente voy a dar una breve pausa, pero ¿son necesarias realmente? ¿Urgen estas plazas, este tipo de contrataciones? ¿Realmente se ha hecho algún inventario de médicos hondureños que permanecen en el extranjero ejerciendo este tipo de profesiones y que se han tenido que ir pues, por la falta de oportunidades? Esto me lo responden al retorno. Bien, esta tarde dialogamos con la doctora Elga Codina, presidenta del Colegio Médico de Honduras, y el doctor Elio Girón sobre esta contratación de médicos cubanos en el país. Realmente, ¿qué tan necesarios son los mismos? ¿Que hay algún inventario de hondureños que deciden irse del país como médicos y buscar otras especialidades, quedarse en el lugar porque no hay oportunidades acá? De repente pudiese más bien retornar gente del extranjero y ofrecerles buenas oportunidades, o no se ha hecho nada de esto. Doctora. Realmente no son necesarios los médicos cubanos que se mencionan, los que han informado hasta el momento que vienen al país, que van a venir a ejercer ilegalmente la profesión, porque eso se tiene que avisar un mes antes, como lo dicta la ley,
al Colegio Médico de Honduras tienen que solicitar se les acredite para poder ejercer el acto médico en nuestra población hondureña. El Colegio Médico revisa la documentación y acredita que realmente esa persona que viene al país pues tiene las competencias en determinada especialidad o como médico general. Si no lo hace, van a venir a ejercer ilegalmente la profesión en el país y tiene que haber un responsable de ello, ¿verdad? Y si es la Secretaría de Salud o es Planificación Estratégica, pues ellos tendrán que asumir la responsabilidad. No se necesitan, y con ese número de médicos cubanos que traen, que son menos de 100, que son especialidades que ya hay en Honduras y que están ávidos de esos médicos hondureños con esas especialidades, ávidos de obtener un trabajo en el Estado, se pudieran contratar más de 500 médicos hondureños, con lo que se va a invertir en el pago para esos médicos cubanos. No son necesarios, no les cerramos las puertas, simplemente exigimos que se inscriban legalmente porque hasta el momento no han demostrado tener las competencias para ejercer el acto médico en el país. ¿Por qué? Porque no hemos visto su documentación que objetivamente les califica como médicos y como médicos especialistas. Sí, doctor Girón. Vamos a ver si tenemos al doctor Girón. Sí, estaba buscando yo acá los médicos que han triunfado fuera del país. Fíjense que nosotros tenemos una gran característica, que la Escuela de Medicina, bueno, al menos la que conozco yo, la Autónoma de Honduras, que ahí somos egresados, creo que la doctora también, tienen muy buenos médicos en el exterior. Por ejemplo, hace poco, eso estaba buscando ahorita, pero no alcancé a buscar la información, un médico está triunfando en Alemania. Y fue compañero mío hace más de cerca de 30 años. Es jefe de ginecología allá en Alemania. Solo recuerdo ahorita el apodo que le decíamos, el medio. No sé si usted lo recuerda, doctora, o recuerda el nombre, ¿verdad? Él está triunfando en Alemania. La migración de médicos, bueno, desde que yo era estudiante, recuerdo yo que iban muchos médicos al exterior, precisamente porque los que salen triunfan cuando se dedican al área médica, ¿verdad? No quiero tampoco decir que no hay otros que van a hacer otras actividades, pero los médicos hondureños son muy competentes. Necesidad de médicos en nuestro país, claro que hay. Hay estadísticas de la Organización Mundial de la Salud de cuántos médicos debe haber por habitantes en nuestro país, y Honduras no cumple con ese requisito. Mire, aquí vienen todos los meses médicos extranjeros a brigadas. Vienen médicos norteamericanos, vienen médicos canadienses de Canadá, vienen de Sudamérica, de Europa también, acá en nuestro país, y no les andan poniendo pero, ¿verdad? Cuando vienen ahí pelos chelitos, ¿verdad? Se les da la bienvenida. Ahora que vienen los médicos cubanos, que son morenos, que algunos son murrucos o colochos, como decimos nosotros, ya pareciera que incomoda por el tema ideológico. Decirle que ayer me mandaron una publicación de una fundación europea que decía lo que usted dijo al inicio, que en los médicos cubanos venían espías, venían militares, que les habían dado un formulario, que esta misma ONG había hecho un formulario y les había captado que eran militares y eran espías. No, eso son, ¿cómo va a creer que usted le van a hacer un cuestionario, un formulario, y usted va a poner ahí, sí soy espía, sí soy militar? No, la mayoría de los que han venido acá de brigadistas cubanos son médicos o afines a la carrera, como por ejemplo han venido especialistas en biomédica, que son aquellos que no son médicos, pero que reparan aparatos médicos como el electroencefalograma, como el aparato que toma las tomografías. Mientras no estén debidamente acreditados en el ente que certifica la profesión médica en el país, no sabemos si son médicos, no sabemos si son espías, como menciona usted, o si son adoctrinadores los que vienen. Tenemos la experiencia de que brigadas previas de cubanos en el grupo estaban en la Secretaría de Salud, se les pagaba por la Secretaría de Salud, y ahí venían cocineros, y ahí venían conductores, se les pagaba igual, estaban en el listado de médicos, ¿verdad? Ellos se les paga casa, se les paga comida, se le paga al país de Cuba. O sea, ¿por qué traer un elemento más caro
habiendo desempleo en nuestro país. Eso es lo que nosotros aquejamos y resentimos. Realmente que la presidencia o el Poder Ejecutivo puede hacer el convenio que quiera hacer, pero como población hondureña nos sentimos lastimados, ofendidos, que traigan médicos extranjeros que no sabemos si son médicos porque no van a estar debidamente acreditados y por un costo 3 veces más caro de lo que se le pagaría a un hondureño. Eso es lo que lamentamos y resentimos como hondureños. ¿Y de qué manera es que entran ilegales, doctora? Tiene el Colegio Médico, es el ente que certifica la profesión médica en Honduras. Hay una ley de colegiación obligatoria que desde 1962 está vigente y obliga a todos los profesionales a colegiarse. Todo médico tiene que estar colegiado en el Colegio Médico. Si no lo está y si no está activo, está ejerciendo ilegalmente la profesión y puede ser penalizado por intrusismo profesional severamente por las leyes de nuestro país. Y si vienen médicos extranjeros, tiene que haber una persona jurídica que los avale y que pida el permiso de ejercicio profesional de brigada temporal en el Colegio Médico. Y esto lo hacemos. A estas aprobaciones las hacemos semanalmente en la sesión de junta directiva, revisamos sus competencias y hay médicos de brigadas de diferentes países del mundo, incluido Estados Unidos, que vienen periódicamente al país a hacer un ejercicio gratuito y temporal, y si se quedan ejerciendo, esto entra en ilegalidad y esto lo puede reportar el Colegio Médico al Ministerio Público para que lo investiguen dentro de la figura del intrusismo profesional. Doctor Elio. Sí, yo quisiera que si nos pudiéramos respetar el tiempo y no interrumpirnos, ¿verdad? Lo que estaba diciendo yo anteriormente es que, mire, que nos van a espiar a nosotros los hondureños, no es decir que tenemos armas nucleares nosotros acá, y en una comitiva no solo pueden venir médicos, es que es el problema de los sistemas de salud, no solo están medicalizados, pueden traer enfermeras, pueden traer algún motorista que lleve a la brigada y puede traer sus cocineros. Eso está permitido y eso lo hacen también las brigadas norteamericanas. Hoy en la mañana decía el vicepresidente del Congreso Nacional que las brigadas que vienen del exterior no son revisadas ahí en el Colegio Médico, sino que la autorización la ha dado históricamente la Secretaría de Salud. Aunque esté en ley, el Colegio Médico no se ha puesto los pantalones en exigir eso hasta ahora que vienen médicos cubanos. Yo creo que si son menos de 100 médicos los que vienen a nuestro país, lo que le debe de preocupar, con el mayor del respeto al Colegio Médico, son aquellos que ejercen la medicina irregularmente en el país. Mire, aquí hay chamanes, naturistas o brujos diciendo que son naturistas, curanderos, que esos sí son competencia y estafan al pueblo hondureño. Ahí se ven, ahí salen hasta en medios de comunicación. ¿Y qué hace el Colegio Médico? Es permisivo con esas prácticas, que esas sí son ilegales, pero que vengan médicos certificados, con títulos, con un tratado de un gobierno a otro gobierno. Yo creo que en ese sentido el Colegio Médico se está comportando con un sesgo que habló de adoctrinamiento. Que van a venir a adoctrinar. Óigame, si han no venido hemos mencionado maestros, eso lo mencionó usted, doctor. No, usted lo mencionó hace poco, ahí queda la grabación. Óigame, ¿qué van a venir a adoctrinar acá los médicos? Si los maestros están alfabetizando, ¿sabe cuántos municipios libres de analfabetismo hay ya en Honduras? El municipio número 100 se celebró en este gobierno. Estos médicos pueden venir a dar consulta, ya sean liberales, cachurecos. Doctor, ñángara, ¿y cómo podemos saber, cómo el pueblo hondureño puede saber que son médicos si no están acreditados por ningún ente? Claro, por la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud acepta que la Secretaría de Salud ha cometido el error o la ilegalidad de traer otros profesionales a brigadas sin pasar por el Colegio Médico y que el Colegio Médico hasta ahora se opone. Hasta ahora nos damos cuenta porque hasta ahora lo hacen público, pero sí el Colegio Médico denuncia a las autoridades del Ministerio Público todo ese intrusismo profesional
que es denunciado y documentado, ahí está, en el Ministerio. Que el Ministerio Público no avanza es diferente, que no vemos los resultados, pero realmente hay denuncias y hemos ido a las diferentes comunidades del país donde se conoce que hay médicos, hay personas nicaragüenses que falsifican un número, un sello médico y que están ejerciendo, y se va y se hace la visita tanto el Colegio Médico como el Ministerio Público del regional. Y resultados que vemos, no hemos visto resultados, pero de que se hacen las denuncias, no somos el ente que tiene que investigar eso, somos un ente que puede denunciarlo como lo puede hacer cualquier ciudadano, ¿verdad? Pero se hace, y sí lo hace el Colegio Médico, y que no vemos el resultado, no depende de nosotros, pero sí se hace. Y no podemos nosotros decir que vienen médicos cubanos al país, porque ¿quién los acredita? ¿Por qué no cumplen con el debido proceso que dicta la ley? ¿Por qué saltarse la ley? ¿Qué esconden, pues? Entonces no soy yo quien ha mencionado la palabra adoctrinamiento, ni incógnitas, ni espías, ni nada. Lo ha mencionado usted, ¿verdad? Porque se ha tenido la experiencia en diferentes países y se andan corriendo videos por todas las redes en las que están esas denuncias, que realmente no son médicos, que realmente son personas que van con otros intereses políticos a ese país. Doctor, vamos a ir a una breve pausa para que responda también a esto. ¿Por qué ese estigma que hay con los médicos cubanos? Es decir, en el fondo, si es que hay pruebas, no se cumplen los procedimientos para establecerse en un país, o realmente hay un trasfondo ideológico, como también han señalado otros sectores. Al retorno, doctor. Bien, la doctora Elga Codina, presidenta del Colegio Médico de Honduras, el doctor Elio Girón, sobre esto de contratación de médicos cubanos. Doctor, quedaron en el tintero algunas interrogantes, también creo que alguna respuesta hacia la doctora Elga Codina. Ahora sí, que tenía... Ahora sí, sí. Mire, decirle que al pueblo hondureño eso no tiene ningún costo. No es con los impuestos de los hondureños que se van a pagar las brigadas médicas, porque todo trabajo es un derecho humano y tiene derecho a ser remunerado. Ese es un acuerdo que tiene el gobierno cubano con la Organización Mundial de la Salud, y es la OMS quien paga a estos médicos, y eso es de conocimiento nacional e internacional. Por otra situación, el licenciamiento, cuando usted pone una clínica, el licenciamiento no lo da el Colegio Médico, el licenciamiento lo da la Secretaría de Salud, y todas las unidades de salud tienen licenciamiento, y ahí revisan los requisitos de que sean médicos, los que van a trabajar como médicos. Si vienen de otras profesiones afines, también es la Secretaría de Salud. Y miren, yo no sé por qué se hace tanto relajo. Aquí los liberales trajeron médicos cubanos y no hubo mayor problema. El Partido Nacional trajo médicos cubanos y usted no vio el Colegio Médico que pegó el brinco. Orlando trajo médicos cubanos y no vio el brinco. Ahora en Libertad y Refundación es que ahora sí pegan el brinco. Definitivamente, si tienen más de 25 años de estar aquí en nuestro país, casi ininterrumpidamente. Y ahora más bien parece sospechoso que el Colegio Médico se esté oponiendo, pero no es tan sospechoso, sino que es que estamos envueltos ahorita en este momento en una campaña política dentro del Colegio Médico de elecciones dentro de una semana, y es entendible. Y no tiene absolutamente nada que ver. Desde que conocimos que venían estos médicos cubanos, hemos estado exigiendo que sean, y con tiempo, que sean debidamente acreditados por el ente que legalmente acredita la profesión médica en el país. No es la OMS la que les paga. Han estado anteriormente en planillas de la Secretaría de Salud, y estas brigadas han durado hasta por 6 años y han quedado en el gobierno de Juan Orlando
terminando las brigadas iniciadas en otros gobiernos, ¿verdad? Independientemente del gobierno que los traiga, del partido que los traiga, nos vamos a oponer que los hondureños tengamos que pagar con nuestros impuestos médicos extranjeros, pudiendo pagar médicos nacionales, pudiendo resolver el problema de desempleo en el gremio de la salud en general, no solo en el gremio médico. No, si realmente los paga la Organización Mundial de la Salud, dígale a la Organización Mundial de la Salud que pague médicos hondureños que no tienen por qué estar ayudando a Cuba y pagando médicos tan caros para movilizarlos de un país a otro, habiendo en el país. Realmente le voy a contar que lastimosamente solo este año, en el mes de enero del 2024, 45 médicos jóvenes han solicitado al Colegio Médico su documentación para poder viajar al extranjero a ir a buscar nuevos horizontes, porque aquí no los hay, porque a los pocos que consiguen un contrato los despiden por cuestiones políticas. No se tiene por qué contratar irregularmente, ni se tiene por qué despedir una persona sin una causa justificada. Es algo político. Este país es de todos los hondureños, no es solo de los del partido de gobierno. Han acostumbrado en los partidos de gobierno a darle prioridad a sus afiliados políticos. Sin embargo, siempre nos vamos a quejar los demás hondureños de que no sean tratados con igualdad, que sean tratados con discriminación, que es uno de los puntos que este gobierno ha tratado tanto, la discriminación, y lo están haciendo con los médicos y por afiliación política. Bueno, decirle a la doctora que hoy en la mañana su vicepresidente dijo que aquí vienen brigadas de México, de Estados Unidos, de todos los países y no van al colegio médico a pedir permiso. Así que ahora, ¿por qué hace la diferencia usted con los médicos cubanos? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué no le pide documentos a los estadounidenses que vienen? ¿Por qué le pide documentos a todos se les pide documentos? Es que no se los pedimos, ellos los presentan, doctor. Lo dijo hoy en la mañana su vicepresidente, el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, que no se les pide a ninguna brigada de las que vienen. Es la Secretaría de Salud la que se encarga. No limitamos al pueblo. Y otra situación, si cada gobierno hace un tratado distinto con el gobierno de Cuba. Si Juan Orlando les pagaba bajo planilla, ese es el problema del gobierno anterior. Pero este gobierno, el tratado que hay es que la OMS va a pagar a estos médicos. Lo que sí yo veo es que con esto que escucho de ustedes, que esto es eminentemente político. ¿Por qué el Colegio Médico antes no decía nada? Si a los de Libre no le daban trabajo en el gobierno del Partido Nacional. ¿Y qué decía el Colegio Médico? Absolutamente nada. Si callaron. Siempre nos pronunciamos. Prácticamente el Colegio Médico fue el que bajó ese gobierno corrupto. Yo tengo una lista de médicos que no tuvieron un tan solo contrato en 12 años. Y ahora me dicen, doctor, ¿y cómo vamos a estar contratados como primera línea si no nos daban chamba en el gobierno nacionalista? Y ahí el Colegio Médico no decía nada. Entonces, aquí, si debe de ser parejo, hay que ser parejo. El oponerse a que vengan médicos de otro país, ya sea de China, ya sea de Cuba, de Estados Unidos, es estar en contra de la salud del pueblo y ser egoísta con la salud del pueblo hondureño. Y los médicos hemos sido acusados por el pueblo hondureño de ser elitistas. Es el momento de demostrar que no somos elitistas, sino que somos abiertos a que colaboradores vengan afuera sin cobrar un 5 de los impuestos del pueblo hondureño. O sea que usted, al igual que el secretario anterior de la Secretaría de Salud, está aprobando la campaña de desprestigio contra el médico hondureño. El médico hondureño que toda la vida ha tratado al paciente, es el único que ha respondido por la salud, aún dentro de la pobreza que mantienen los gobiernos en este sector. No es posible, doctor, que usted diga que el colegio ha callado, cuando el Colegio Médico formó la plataforma de la salud y de la educación y derogó artículos y derogó un montón de leyes que aprobaron el Partido Nacional en contra de la salud del pueblo hondureño. Fue el Colegio Médico el que destapó la corrupción en esa secretaría y en todas las demás. No puede decir que el Colegio Médico ha callado, porque el Colegio Médico ha tenido un rol preponderante
preponderante en la defensa de la salud del pueblo hondureño. Y usted andaba en esas marchas, ahí no lo va a negar, no puede venir ahora solo porque es su partido el que está en el gobierno a cambiar las cosas, porque al pueblo hondureño no se le puede olvidar. No se le puede olvidar. Entonces, con palabrería, usted no va a venir a decir el colegio está mintiendo, están en política y están en contra de los cubanos. No estamos en contra de ningún extranjero. Aprobamos semanalmente brigadas transitorias y gratuitas en el país. A lo que nos oponemos a que tengamos que pagar como hondureños, como lo dijo el señor Amable de Jesús, que el dinero iba a salir primero de INJUPEN, 50 millones de lempiras. No han dicho que de la Organización Mundial de la Salud. Lo han expresado, después dijeron que quien los contrataba era planificación y estrategia, ¿verdad? Entonces son ellos los responsables de hacer ese pago. Sale de nuestro dinero como hondureños, es una ayuda del pueblo hondureño para el pueblo cubano que está empobrecido, ¿verdad? Y no es que nos opongamos a que como humanos ayudemos a nuestros hermanos vecinos del Caribe, sino que realmente primero resolvamos el problema del país. No podemos decir que el Colegio Médico ha callado. El Colegio Médico únicamente está exigiendo la ley, el cumplimiento de la ley. Y ya no lo están cumpliendo, porque si vienen el 20 de este mes y un mes antes tienen que mandar los documentos que acreditan las competencias de estas personas, entonces ya están entrando en ilegalidad. Y ahí lo voy a dejar, están en ilegalidad. Por más que hablemos y digamos, el pueblo hondureño tiene que conocer que si son médicos, Dios quiera que lo sean, y que si van a ser tratados y van a ser tocados por estas personas, ojalá que tengan las competencias, porque estamos hablando de la salud y la vida de las personas. ¿Quién convierte en ideológica esta contratación, doctor, al retorno? Bien, le cedemos la palabra al doctor Eliu Girón en relación a este tema que abordamos esta tarde con la presidenta del Colegio Médico, Elga Codina. No sé si se anda en campaña también, porque como han dicho que hay varios candidatos. Para nada, ni me reelegí ni nada. Ya, doctor Girón. Bueno, en primer lugar, que no me tergiverse mis palabras la doctora Codina, porque yo no estoy en una campaña contra mis colegas médicos, ¿verdad? Lo que he dicho que más bien en otros gobiernos ha habido campañas de odio, de acusarnos de que somos elitistas. Nos han acusado a nosotros y hemos tenido que salir al paso. Sí, fuimos miembros y con mucho orgullo de la plataforma contra la privatización de la salud, pero eso era contra la privatización de la salud. En ningún momento se tocó el tema de brigadistas de médicos extranjeros acá en nuestro país. ¿Y quién está ideologizando esto? Ha dicho usted. Bueno, al parecer las personas que se oponen a que vengan los médicos cubanos. Usted pregúntele al pueblo, haga una encuesta, si el pueblo hondureño está de acuerdo con los médicos cubanos, y usted va a ver que la encuesta va a ser favorable a que vengan menos de 100 médicos a este país. En cuanto a lo que dijo Amable de Jesús, no es que se les va a pagar un salario en ningún momento, sino que ellos, recuerde que el INJUPEN es precisamente donde se atienden los jubilados y los pensionados, donde están organizados las personas de la tercera edad. Ellos van a querer tener sus médicos y hay que tenerlos bien identificados. Tiene costo, pero son costos de manutención, no es un costo, no es un salario el que se le paga. 50 millones, doctor, para manutención. Además, no se puede tocar el dinero de los jubilados para otro tema que sea para su jubilación o para lo que esté en ley. Es un error hacer eso. El ente rector obligado a dar servicios de salud a nivel nacional es la Secretaría de Salud, y hemos venido pidiendo como colegio que vuelva a tomar ese rol rector que le corresponde como lo dicta la ley y que no esté fragmentado, y no se ha hecho nada al respecto. Van 2 años y no hemos podido ver ni siquiera que se recupere el hospital escuela. ¿Cuánto ha dejado de percibir el hospital escuela por no saberse si pertenece a la CESAL, si pertenece a la universidad, si es un ente desconcentrado o descentralizado? Y eso solo implica, ¿sabe qué dicen en la Secretaría de Salud?
Primero nos dijeron que estaba engavetado en el escritorio de la Presidencia de la República. Ahora nos dicen que está en el Congreso Nacional, que solo está en espera de que se apruebe. Pero ahora hace un año que nos están diciendo eso. Y pierden porque no hay un trabajo, una planificación en el sentido de qué se va a hacer en salud. No hay un rector de la salud, todo está descuartizado. Unos servicios de salud los dan ONGs, fundaciones, unos son desconcentrados, otros los dan las alcaldías, mancomunidades. Todo esto hace que no haya un responsable legal ni de la salud del pueblo hondureño ni de los trabajadores de la salud, ¿verdad? Y esto se lo vamos a achacar a los diputados, que los diputados tienen engavetado estos documentos de la legalización del hospital escuela. No avanzamos, eso es lo que queremos ver de este gobierno, con mucha expectativa, y continuamos con mucha expectativa de que hagan algo, así como contrataron. No son plazas nuevas, sino que le dieron el nombramiento a esos 2.556 médicos y casi 8.000 personal de la salud. Les dieron su nombramiento, están cumpliendo ya legalmente con sus derechos. Así queremos que sigan respondiendo. Así como se aumenta el presupuesto, así queremos que lo ejecuten. Así queremos ver esos 100 centros de estabilización en salud que aprobó su Congreso Nacional y que usted fue el primero en anunciarlo. Y han pasado 2 años, esto fue en el 2022 a inicios, y no hemos podido ver, así como han aprobado presupuestos millonarios para infraestructura que no se han ejecutado o porque no llegan a la Secretaría o porque la Secretaría no los ejecuta. La situación es que queremos que el pueblo hondureño reciba todas esas aprobaciones que ustedes hacen y que nunca las ven. Mire, con el mayor de los respetos, ¿verdad? Pero yo creo que usted está ciega, porque no ha visto las noticias últimamente, que ya se empezó a construir el hospital de Ilama Santa Bárbara, que el hospital de Salamá. Eso ya se empezó a construir. Revise las noticias últimamente. Yo sé que usted pasa muy ocupada, quizás no ha tenido chance de leerla, ¿verdad? Y no, sí lo he leído. Bueno, entonces, ¿por qué está diciendo que no se están iniciando a construir los hospitales? Si ahí están, vaya a ver las máquinas. Es más, usted puede ir a hacer visitas in situ, porque el colegio médico le dan viáticos, así que no habría ningún problema que usted pueda ir a ver, si hay cualquiera puede ir a ver. Mire, yo creo que en el caso del INJUPEN, el INJUPEN da consultas médicas si tienen médicos, el INPREMA, todos los institutos de previsión contratan médicos. Bueno, aquí hasta las farmacias contratan médicos, fíjense, y mal pagados, por cierto, que eso debería de regular el colegio médico. Te va a haber médicos en todo ese montón de cadenas farmacéuticas que dan consultas. Pero vaya a ver si un médico puede poner una farmacia, ya lo sancionan. Eso es lo que debe de regular el colegio médico, en vez de estar siendo sectario desde el punto de vista con los médicos cubanos. Y lo regula, doctor, usted es el que desconoce. A los médicos naturistas, a los curanderos, chamanes, que ahora se hacen llamar médicos naturistas. Eso es lo que debe de regular el colegio médico. Nosotros en el Congreso Nacional, y yo creo que lo saben, ¿verdad? Acabamos de aprobar 150 millones de dólares para un hospital de trauma en San Pedro Sula y uno en Tegucigalpa, que no lo habíamos aprobado antes, porque no teníamos el apoyo de la bancada del Partido Liberal y del Partido Nacional. Pero ellos vieron que estar obstaculizando esas leyes en el Congreso Nacional, más bien es estar evitando y le puede ocurrir lo del Salvador. Por estar obstaculizando las leyes que presentaban ahí Bukele, ahorita sacó 58 de 60 diputados, o al menos ese es el proyecto que ha dado el presidente Nayib Bukele. Todas las instituciones pueden contratar médicos, no es exclusividad de la Secretaría de Salud. Eso más bien ayuda a disminuir el desempleo médico que este gobierno, y qué bien que lo reconoce, le ha dado acuerdo permanente a más de 2.500 médicos que no se sometieron a concurso, pero se hizo vía decreto, y que hay más médicos contratados y que deben de obtener de ahora en adelante sus acuerdos de acuerdo al estatuto médico empleado a través de un concurso médico, así como llegó usted, así como llegó su servidor a tener una plaza médica. Pero oponerse a que vengan 100 médicos cubanos, lo que demuestra es falta de conciencia y solidaridad al pueblo hondureño.
Y eso definitivamente no solo tenemos que ver, no tenemos que verlo solo como mentalidad de médicos, tenemos también que ser empáticos con el pueblo hondureño, y así como permitimos que vengan brigadas de Estados Unidos, de Canadá, México y otros países europeos, también seamos permisivos a que nos vengan a ayudar a tratar a nuestros enfermos. ¿Se oponen ustedes, doctor? No nos oponemos a que vengan brigadas, ¿verdad? Nos oponemos a ese costo al que le implica al país. Las brigadas que aprobamos semanalmente son brigadas gratuitas. Eso es lo que nos oponemos, que como hondureños nos cueste tanto pagar a una atención de un médico cubano. Y yo creo que la ceguera es como que está de moda en el gremio médico, ¿verdad? Porque realmente el colegio médico no es el ente que investigue a esos chamanes y a todas esas personas, no es, sin embargo los denuncia. Es el Ministerio Público el ente encargado que tiene las competencias de hacer eso, y lo denunciamos y no hemos visto hasta el momento uno resuelto, ¿verdad? Que hayan ido, que lo hayan pescado, que le hayan cerrado su negocio. Y el ente que acredita la estructura física, si es la Secretaría de Salud, como lo mencionó en el segmento anterior, el ente del marco normativo, ellos son los que van, vigilan y miran que tengan las condiciones estructurales, las clínicas, los policlínicos, los hospitales donde se ejerza la medicina, pero el acto médico lo regula el colegio médico. Y sí hay denuncias del colegio médico con estos salarios, que sí vigilamos los salarios de los médicos que denuncian para un montón de instituciones privadas, y ahí van encaminadas. Que la ley es lenta en nuestro país, es lenta, que no han habido cambios en ley, no han habido, y que vamos a seguir esperando con paciencia 6, 7 años, hasta 8 años a que se lleve a cabo un juicio de esto, ¿verdad? Pero salen casi trimestralmente, el colegio médico les está ganando demandas, y que el pueblo hondureño las paga porque son demandas para la Secretaría de Salud, que no cumplió con sus derechos, ¿verdad? Entonces obviamente son demandas del gobierno anterior que están teniendo que ser pagadas por pero es el Estado y somos nosotros los que pagamos esto, ¿verdad? Entonces hay que corregir, ustedes que tienen mucho poder y que están ahí en el partido gobernante, tienen que vigilar porque estas cosas no ocurran, porque no tenemos nada contra el partido, simplemente vamos a seguir vigilando por los derechos de la población, porque tenemos por ley esa obligación en uno de nuestros pilares como colegio, el pilar social, es la defensa de la salud del pueblo hondureño. Tengo apenas 2 minutos, doctor. Le cedo uno a usted y uno a la doctora, finalmente. Bueno, quiero decirle de que como médico debo de pensar también en la salud de los hondureños, no solo sino que la población, y los médicos. Y creo que hay una gran cantidad de médicos que comparte este sentimiento de que recibamos apoyo solidario, que no nos cuesta un centavo, porque quien lo paga es la Organización Mundial de la Salud, que, como lo dije antes, tiene un acuerdo entre el gobierno de Cuba y la Organización Mundial de la Salud. Independientemente, aunque el colegio médico se ha opuesto durante muchos años, los médicos cubanos van a venir y gozan del aprecio del pueblo hondureño, que siempre ha sido noble y hospitalario con los médicos cubanos. Muchas gracias, doctor. Doctora. Bueno, mi mensaje va para las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como de la Secretaría de Salud, que se apeguen a la ley, ¿verdad? Que para eso son las leyes, para organizar, para dar democracia, para asegurar los derechos de los ciudadanos, que se apeguen a las leyes. Y el mensaje para los médicos es que se acerquen a su colegio médico, que estamos anuentes a apoyarles en la defensa de todos sus derechos y sus intereses, básicamente. Bien. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes. Saquen sus propias conclusiones ustedes sobre esto que ha generado esta controversia en la generación de empleos, en la generación de traer o contratar médicos cubanos. Buenas tardes.